Era la época de los 90 y aún la animación digital por computadora estaba en auge. Los dinosaurios que se habían visto hasta entonces eran... bueno, no eran muy realistas que digamos. Hasta que un día un proyecto cayó en las manos de un cineasta que abrieron las puertas a un futuro que cambió para siempre la forma en la que vemos el cine. Hoy, desde la cuarta pared, hablaremos sobre cómo Jurassic Park cambió para siempre la forma de hacer cine. Welcome to Jurassic Park. Dirigida por Steven Spielberg, Jurassic Park cuenta la historia sobre un empresario que quiere construir un parque de dinosaurios revividos y clonados a través de muestras de ADN. Esta historia nace de una adaptación de la novela homónima de Michael Crichton. Para ese entonces hubo muchos intereses por parte de los estudios Warner, Columbia y Fox, pero finalmente quien consiguió los derechos fue Steven Spielberg, con el apoyo de Universal Studios. Michael Crichton creía que solo él tenía la influencia y la experiencia para realizar esta película. En un principio, Spielberg quería hacer la película con dinosaurios animatrónicos y creía que la única persona que podría lograrlo es Stan Winston, supervisor de efectos visuales y especialista en el diseño animatrónico. Confiaban que él sería capaz de darle movimientos absolutamente auténticos. Pero la pregunta era, ¿cómo iban a hacer que los dinosaurios corrieran? Eran un pedazo hidráulico que pesaban toneladas y solo servían para hacer planos más cerrados. El verdadero problema era para las tomas amplias, en donde se ven los dinosaurios enteros. Claro, la manera más sencilla de resolverlo era a través de la forma más antigua de la animación, el stop motion, la cual consiste en aparentar el movimiento a través de una sucesión de imágenes fijas. La idea era poner a los dinosaurios en una pequeña maqueta y darle los movimientos, de la misma manera que se hizo con King Kong en 1949, y se haría con un movimiento continuo a gran velocidad y luego añadiendo un poco de gráficos creados por computadora. Para este trabajo contratarían a Phil Tippett, uno de los mejores maquetistas, animadores de stop motion y supervisor de efectos visuales, quien trabajó en la animación de muchas películas importantes en los 80 y además amaba a los dinosaurios. Entonces fue motivado a realizar estas animaciones. Si bien las animaciones no estaban tan mal, había algo que no cuadraba muy bien en los movimientos, se veía medio raro, y es que le faltaba el motion blur, o desenfoque de movimiento. ¿Qué es esto? Bueno, cuando algo se mueve frente a cámara de manera rápida se genera un desenfoque y se ve más borroso. Cuando se hace el stop motion, cada foto está nítida, no hay desenfoque de movimiento. Quizás cualquier persona si lo ve no va a decir no tiene desenfoque de movimiento, pero sí diga que se ve poco realista. En ese momento, Steve Williams y Mark Tippett, que trabajaban en Industrial Light and Magic de George Lucas, habían sido contratados para agregarle desenfoque de movimiento a las animaciones de Phil Tippett. Pero no quedaron muy satisfechos con los resultados, y se les ocurrió usar otra ciencia para crear a estos dinosaurios, la ciencia de la computación. Esto fue en 1991, la tecnología aún no estaba tan avanzada para dar ese paso. En ese momento se creía que era algo imposible de hacer, pero Steve Williams y Mark Tippett ya habían hecho cosas bastante imposibles para la época. Igual no recibieron demasiada atención, ya que su jefe, Dennis Muren, supervisor de efectos visuales, les dijo que no se molestaran en crear dinosaurios, ya que Phil Tippett ya lo estaba haciendo y seguro mejor que ellos. Entonces Steve al principio le hizo caso y se echó para atrás, pero luego unos meses volvió. Había estado trabajando todo ese tiempo en una hazaña técnica nunca antes llevada a cabo en la historia del cine. Comenzó construyendo los huesos del dinosaurio. Él no sabía cómo caminaban, así que tardó alrededor de 4 o 5 meses en realizar la animación de un ciclo de caminado inicial, y luego de todo ese tiempo pudo lograrlo, y aquí por primera vez en la historia el resultado del primer dinosaurio digital. Eran solo huesos, pero era una muestra de lo que era posible. Phil Tippett y su equipo ya habían estado trabajando por mucho tiempo y no sería lo más indicado llegar con esa propuesta. Entonces planearon reunirse con la productora de la película, Kathleen Kennedy, para mostrarle supuestamente el desenfoque de movimiento, pero cuando abrieron la PC le mostraron la animación en la que habían estado trabajando todo ese tiempo. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y cuando la productora lo vio, se quedó sorprendida. Steve y Mark consiguieron el dinero para que ese dinosaurio de esqueleto tuviera su versión con piel. Luego de 5 meses tuvieron un resultado y la verdad que se veía bastante real para la época. Es una escena de 4 o 5 segundos nada más, pero fue suficiente para volver loco a Spielberg, no lo podía creer. Ese resultado lo cambiaba todo. Y a quien realmente no le cayó muy bien la sorpresa fue a Phil Tippett, el artista de stop motion. Y sí, pobre, básicamente no haría falta mucho de su trabajo. Spielberg le preguntó cómo le hizo sentir todo esto y él respondió: me hace sentir extinto. A lo que Spielberg respondió: es una buena línea, la incluiré en la película.
Así fue como Jurassic Park hizo un cambio en la realización cinematográfica y la forma en la que vemos las películas hoy en día. Estamos acostumbrados a ver tantas películas cargadas de efectos, escenarios y personajes creados por computadora súper realistas, y ni siquiera a veces nos sorprende demasiado. Es increíble el gran avance que ha dado el cine y aún lo sigue haciendo. Pero al mismo tiempo, en algunos aspectos, es un problema para muchas producciones, donde predominan los efectos y el espectáculo visual sobre la historia. Que una película tenga muchos efectos con imágenes hiperrealistas hoy en día no sorprende como antes, y además no nos garantiza que vayamos a ver una buena película. Y en este caso Spielberg no solo abrió una puerta a un futuro, sino que supo mantener el equilibrio perfecto para regalarnos una magnífica película que pasaría a la historia. Y hasta acá llegó el video de hoy. Si te gustó, no olvides de darle me gusta y suscribirte. Esto fue La Cuarta Pared. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.